Mi nombre es Claudia y durante los últimos 8 años mi esposo Jorge ha creído que soy una simple ama de casa que se dedica a cocinar, limpiar y atender a nuestros 2 hijos. Lo que Jorge no sabe es que antes de casarme, yo era la directora financiera más joven en la historia de Corporativo Mexicano de Inversiones, donde manejaba carteras de más de 200 millones de pesos. Claudia, ¿ya tienes lista la cena?, gritó Jorge desde la sala donde revisaba planos con sus socios de Constructora Hernández. Había decidido trabajar desde casa esa tarde, convirtiendo nuestro comedor en una oficina improvisada. Mientras cortaba verduras para la ensalada, escuchaba fragmentos de su conversación sobre el nuevo proyecto de condominios en Santa Fe. No te preocupes, Jorge, decía su socio principal, Héctor Ramírez. Con el contrato que firmamos con Inmobiliaria Torres, vamos a triplicar nuestras ganancias este año. Sonreí para mis adentros. Inmobiliaria Torres era una de las empresas que había ayudado a estructurar financieramente durante mis años como consultora independiente. Conocía cada detalle de sus operaciones, incluyendo sus recientes problemas de liquidez. Amor, llamé desde la cocina. ¿Necesitas que le sirva café a tus invitados? Sí, pero rápido. Estamos en una reunión importante. Cosas que tú no entenderías, respondió Jorge con su tono habitual de condescendencia. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, había intentado compartir mis conocimientos financieros con Jorge. Le sugerí diversificar las inversiones de la empresa, establecer mejores controles de flujo de efectivo. Incluso le propuse algunas alianzas estratégicas que podrían beneficiar su negocio. Pero Jorge siempre descartaba mis ideas con una sonrisa paternalista. Mi amor, déjame a mí los números. Tú encárgate de la casa. Gradualmente, dejé de ofrecer consejos. En cambio, observaba en silencio mientras Jorge tomaba decisiones financieras que yo sabía que lo llevarían a problemas. Había mantenido mis contactos en el mundo corporativo, siguiendo de cerca los movimientos del mercado inmobiliario. Sabía exactamente qué estaba pasando en la industria de la construcción, incluyendo los problemas que se avecinaban para Constructora Hernández. Esa tarde, mientras servía café a Jorge y sus 3 socios, escuché algo que me heló la sangre. El próximo año, decía Jorge, claramente envalentonado por los éxitos recientes, vamos a expandirnos a Guadalajara. Héctor manejará las operaciones allá mientras yo me quedo en Ciudad de México. ¿Y tu esposa?, preguntó Roberto, el socio más joven. ¿No te va a extrañar? Jorge soltó una carcajada que resonó por toda la casa. Roberto, mi esposa no entiende nada de estos temas. Para ella, lo importante es que llegue a casa a tiempo para la cena. Sentí una punzada familiar de humillación, pero mantuve mi expresión neutral mientras recogía las tazas vacías. De hecho, continuó Jorge, estaba pensando que podríamos usar parte de las ganancias para comprar un departamento en Guadalajara. Nada lujoso, solo algo funcional para cuando esté trabajando allá. Héctor asintió. Excelente idea. Nosotros nos encargamos de todo el papeleo. Por supuesto, respondió Jorge. Claudia no necesita saber los detalles. Entre menos se meta en mis negocios, mejor. Esa noche, después de que los socios se fueron y Jorge se durmió, me senté en mi pequeña oficina en el sótano. Era el único espacio de la casa que Jorge nunca visitaba, donde mantenía mi computadora, mis certificados profesionales y mis contactos. Abrí mi laptop y comencé a revisar los documentos que había estado recopilando durante meses. Los estados financieros de Constructora Hernández que había obtenido a través de mis contactos en el sector bancario mostraban un panorama muy diferente al que Jorge presentaba a sus socios. La empresa estaba altamente apalancada, dependía de 3 contratos principales para mantener su flujo de efectivo, y había acumulado deudas significativas con varios proveedores. Más preocupante aún, el contrato con Inmobiliaria Torres que tanto celebraban esa tarde tenía cláusulas de cancelación que Jorge claramente no había leído. Si Torres enfrentaba problemas financieros, podían cancelar el proyecto con solo 30 días de aviso, dejando a Constructora Hernández con los costos de los materiales ya adquiridos. Durante las siguientes semanas, observé cómo Jorge se volvía cada vez más arrogante. Los éxitos iniciales del proyecto de Santa Fe lo habían convencido de que era un genio de los negocios. Comenzó a hablar de expandir la empresa a otras ciudades, de comprar maquinaria más costosa, incluso mencionó la posibilidad de cotizar en la bolsa de valores. Mi amor, me decía durante las cenas,
El próximo año vamos a ser millonarios. Podrás comprar toda la ropa de diseñador que quieras. Yo asentía y sonreía, mientras mentalmente calculaba cuánto tiempo le quedaba a su empresa antes de que todo se derrumbara. La crisis llegó más rápido de lo que esperaba. Una mañana de marzo, Jorge recibió una llamada que cambió todo. Inmobiliaria Torres había declarado bancarrota durante la noche. El proyecto de Santa Fe estaba cancelado inmediatamente. «Esto es imposible», gritó Jorge al teléfono. «Tenemos un contrato». Desde la cocina, donde preparaba el desayuno de los niños, escuché toda la conversación. Jorge no había leído las cláusulas de fuerza mayor del contrato. No tenía seguro contra este tipo de cancelaciones. Había invertido tanto capital en materiales y equipos para el proyecto que la cancelación significaba pérdidas inmediatas de más de 3 millones de pesos. Los siguientes días fueron un torbellino de reuniones de emergencia, llamadas desesperadas a bancos y conversaciones tensas con proveedores. Jorge prácticamente vivía en el teléfono, tratando de salvar su empresa. Sus socios comenzaron a distanciarse, algunos incluso sugirieron disolver la sociedad para minimizar sus pérdidas personales. Una tarde, encontré a Jorge en su oficina con la cabeza entre las manos, rodeado de papeles y estados de cuenta. «Amor», le dije suavemente, «¿está todo bien?» Me miró con ojos cansados. «Claudia, no entenderías. Son problemas de negocios. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar?» Jorge soltó una risa amarga. «¿Tú? Mi amor, esto requiere conocimientos financieros complejos. No es como manejar el presupuesto de la casa». Esa fue la gota que derramó el vaso. «Jorge», dije, manteniendo mi voz calmada, «creo que necesitamos hablar». «Ahora no, Claudia. Estoy ocupado tratando de salvar nuestra empresa». «Nuestra empresa», repetí lentamente. «Qué interesante que digas eso». Jorge me miró confundido. «¿A qué te refieres?» En lugar de responder, subí a mi oficina y bajé con una carpeta que había estado preparando durante semanas. La coloqué sobre su escritorio. «¿Qué es esto?», preguntó Jorge, abriendo la carpeta. «Son los papeles de divorcio», dije tranquilamente. «Firmados esta mañana». Jorge palideció. «¿Divorcio? ¿De qué estás hablando?» «También encontrarás ahí una demanda por el 60% de los activos de Constructora Hernández». «Eso es ridículo», gritó Jorge, levantándose de su silla. «Tú no tienes derecho a nada de la empresa». Sonreí por primera vez en años. «Ah, pero sí lo tengo. ¿Recuerdas cuando registraste la empresa hace 8 años? Te dije que necesitabas un cofirmante para algunos documentos bancarios. Firmé como garante». Jorge revisó frenéticamente los papeles. Pero eso no significa. Significa que soy copropietaria de la empresa desde el día 1. Mi abogado, el licenciado Martínez del bufete García y Asociados, puede explicarte los detalles». «García y Asociados». Jorge se dejó caer en su silla. «El bufete más caro de la ciudad». «El mismo. También he contratado a Fernández Consultores Financieros para una auditoría completa de la empresa». Jorge me miraba como si no me reconociera. «¿Cómo puedes pagar todo esto? No tienes dinero». Me reí suavemente. «Jorge, durante estos 8 años, mientras tú creías que yo era una simple ama de casa, he estado trabajando como consultora financiera independiente. Mis clientes incluyen 3 de las empresas de construcción más grandes del país». «Eso es imposible». «También incluyen a Inmobiliaria Torres. De hecho, fui yo quien les aconsejó declarar bancarrota para evitar pérdidas mayores». El color abandonó completamente el rostro de Jorge. ¿Tú sabías que iban a cancelar el contrato?» «Claro que lo sabía. También sabía que tú no habías leído las cláusulas de cancelación. Te lo habría advertido, pero como siempre me dices, yo no entiendo de negocios». Jorge se quedó en silencio por varios minutos, procesando la información. Finalmente habló, su voz apenas un susurro. «¿Qué quieres?» «Quiero la mitad de todo. La casa, las cuentas bancarias, y el 60% de la empresa». «La empresa está en bancarrota». «No necesariamente. Con la administración correcta y algunas reestructuraciones estratégicas, Constructora Hernández puede salvarse. Pero necesita nuevo liderazgo».
¿Estás diciendo que tú podrías dirigir la empresa? Estoy diciendo que ya la estoy dirigiendo. Mis contactos han estado monitoreando las finanzas de la empresa durante meses. Tengo planes de reestructuración listos, nuevos contratos potenciales, y un equipo de profesionales preparado para implementar los cambios necesarios. Jorge me miró fijamente. Todo este tiempo, mientras tú me trataba como una sirvienta que no entiende nada de negocios, yo estaba construyendo mi propio imperio. La diferencia es que yo sí sé leer contratos. 6 meses después, Constructora Hernández no solo había evitado la bancarrota, sino que había cerrado 2 contratos importantes bajo mi dirección. Jorge mantenía un puesto como coordinador de proyectos, pero las decisiones financieras importantes pasaban por mí. Nuestro divorcio se finalizó de manera amigable. Jorge había aprendido a respetar mi experiencia profesional, aunque fuera demasiado tarde para nuestro matrimonio. Los niños dividen su tiempo entre ambos, y Jorge ha sido un padre más presente desde que ya no tiene que fingir ser el único genio de la familia. Ahora, cuando la gente me pregunta qué hago para vivir, ya no digo que soy ama de casa. Soy la directora general de Constructora Hernández y consultora financiera independiente. Y cuando alguien subestima mi conocimiento de negocios, simplemente sonrío y los dejo descubrir la verdad por sí mismos. Porque a veces, la mejor venganza es simplemente dejar que la gente muestre su verdadera cara, mientras tú silenciosamente construyes un imperio que ellos nunca vieron venir.